¿Te has preguntado alguna vez quién decide las reglas que rigen nuestra vida en sociedad? ¿O cómo llegamos a un acuerdo sobre lo que es justo o necesario para convivir? Todo esto está escrito en un documento clave. La Constitución. Pero no te preocupes, aquí no la vamos a leer como un texto complejo, sino a escucharla como una historia fascinante. Te llevaré a sus orígenes, a los momentos que definieron lo que somos hoy, y te explicaré, de forma sencilla, por qué sigue siendo tan importante. Quédate, porque entenderla, es entender cómo funcionamos como sociedad, y cómo podemos cambiarla. Antes de nada, suscríbete, da like, activa la campanita y comparte para ayudar a más personas. La historia de la Constitución española. Había una vez, en un país llamado España, una norma muy especial. Esta norma no era como cualquier otra, porque no solo regulaba las reglas del juego, sino que definía lo que era más importante para la vida de todos los ciudadanos, la Constitución. La Constitución no era solo un conjunto de leyes. En ella se reflejaban los valores fundamentales de España, como la libertad y la igualdad. También dejaba claro cuáles eran los derechos de todas las personas, pero también los deberes que tenían que cumplir para vivir en armonía. Era como un mapa que guiaba a todos en el país, asegurándose de que las instituciones y el poder se dividieran de manera justa, para que nadie tuviera más poder del que le correspondiera. En su interior, la Constitución hablaba de las instituciones que debían gobernar el país. Una de ellas era la corona, representada por el rey, cuya función era más simbólica que ejecutiva. Luego estaban las Cortes Generales, que eran el Parlamento de España. Este Parlamento estaba formado por dos partes, el Congreso de los Diputados y el Senado, quienes se encargaban de hacer las leyes y asegurarse de que todo estuviera bien. Además, estaba el Gobierno, compuesto por el presidente y sus ministros, que dirigían el día a día del país. También estaba el Poder Judicial, encargado de que las leyes se cumplieran, y el Tribunal Constitucional, que tenía una misión muy importante, asegurarse de que ninguna ley fuera contraria a la Constitución. La Constitución también organizaba el país de una manera clara. España no era solo un lugar grande y complicado. Estaba dividido en ayuntamientos para gobernar los pueblos y ciudades, provincias que reunían varios de estos ayuntamientos, y comunidades autónomas, que eran grandes regiones formadas por varias provincias. Cada una de estas instituciones tenía una función específica, pero todas debían seguir las reglas de la Constitución. A lo largo de los años, los españoles se dieron cuenta de que la Constitución era el pilar sobre el que se construía todo el país. No solo eran las leyes las que regulaban la vida en España, sino que también la Constitución marcaba la forma de cambiar esas leyes si era necesario. Pero para hacer esos cambios, había reglas muy claras, que debían ser seguidas con cuidado. El 6 de diciembre de 1978, los españoles decidieron que esta norma tan importante debía ser aprobada por todos. En un referéndum, votaron a favor de ella, con la esperanza de que daría estabilidad y unidad al país después de años difíciles. Ese día quedó marcado en el calendario como el Día de la Constitución, una fiesta que celebra lo que todos tienen en común, el respeto a las normas que los hacen vivir juntos en paz. El rey Juan Carlos I anunciaba un paso muy importante en la historia de España. La Constitución de 1978 no solo representaba un acuerdo político entre las diferentes fuerzas del país, sino también el compromiso de vivir en una nación más justa y unida. La democracia que los españoles querían no solo se trataba de elegir a sus gobernantes, sino de asegurar que todas las personas tuvieran voz, que pudieran participar en las decisiones que afectaban sus vidas. Esta nueva Constitución garantizaba que todos los derechos humanos serían protegidos, sin importar su origen, su idioma o su cultura. Con ella, España quería proyectarse como un país en paz, que respetara sus tradiciones y su rica diversidad. Al mismo tiempo, se comprometía a mejorar la vida de sus ciudadanos, a crear una sociedad en la que cada persona pudiera desarrollarse plenamente, y a colaborar con otros países para construir un mundo más justo y pacífico. La Constitución no solo fue un documento legal. Era el reflejo de un sueño compartido por millones de personas, que por fin, veían en ella un futuro lleno de posibilidades. Y con ella, España comenzaba un nuevo capítulo de su historia, marcado por la esperanza y el compromiso de construir un país mejor. Y así, con el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español comenzaba a vivir una nueva etapa. Una etapa de justicia, igualdad y democracia, donde las palabras de la Constitución se convertirían en la guía de todos para trabajar juntos, por un futuro más justo para las generaciones venideras.
la Constitución dejaba claro el tipo de país en el que España se transformaba. No se trataba de un país cualquiera, sino de un país en el que las personas eran libres y podían elegir a sus líderes mediante el voto. Era una democracia, un modelo en el que el poder no lo tenía una sola persona, sino que se compartía entre todos, en un sistema de equilibrio y control. El rey, aunque figura importante y símbolo de la unidad del país, no tenía un poder absoluto. España se había convertido en una monarquía parlamentaria, lo que significaba que el poder real se encontraba en manos del Parlamento elegido por el pueblo. Aquí, los diputados y senadores eran los encargados de tomar decisiones, debatir las leyes y asegurarse de que todo se hiciera de acuerdo con los valores de la Constitución. Este sistema aseguraba que ninguna persona ni institución pudiera ejercer demasiado poder sin que otros lo controlaran. En España, el poder se repartía para evitar abusos y para que las decisiones se tomaran de forma democrática, de acuerdo con lo que el pueblo había decidido. La Constitución también subrayaba la importancia de que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, sin importar su origen, su clase social o su creencia. Todos debían tener las mismas oportunidades, y todos debían ser tratados con el mismo respeto. Así, el título preliminar de la Constitución marcaba el inicio de una nueva era en España, en la que los principios de libertad y justicia se convertían en las bases de todo el sistema político. España ya no era el mismo país de antes. Había comenzado un cambio profundo, donde todos, desde el más alto funcionario hasta el ciudadano más humilde, compartían los mismos derechos y responsabilidades. En el artículo 1, la Constitución de 1978 se aseguraba de dejar muy claro cómo sería España en esta nueva etapa. Era un país que ponía en el centro los derechos y libertades de sus ciudadanos, un lugar donde todos podían expresarse libremente y ser tratados con respeto, sin importar su pensamiento o ideología. La democracia se había convertido en el pilar de la sociedad, y todos los ciudadanos, sin excepción, tenían el derecho de elegir a sus gobernantes. El rey, aunque figura importante, no era más que el símbolo de unidad del país. El verdadero poder lo tenía el Parlamento, elegido por el pueblo, donde se debatían las leyes que regirían la vida de todos. A través de este sistema, los españoles podían participar activamente en las decisiones que afectaban su día a día. Pero la Constitución no solo hablaba de derechos y de democracia, también entendía la riqueza de la diversidad de España. En el artículo 2, dejaba claro que el país no era homogéneo. Había regiones y nacionalidades con sus propias particularidades, y a todas ellas se les concedió el derecho de convertirse en comunidades autónomas. Esto permitía a las regiones más históricas, como Cataluña, el País Vasco o Galicia, tener un grado de autogobierno para poder gestionar sus propios asuntos, respetando siempre la unidad del país. Además, el artículo 3 reconocía que España no solo hablaba un idioma, el castellano, sino que también acogía otras lenguas que tenían un valor igual de importante, como el catalán, el gallego, el euskera y el valenciano. Estos idiomas, tan representativos de la cultura de distintas regiones, debían ser respetados y protegidos, reflejando el compromiso de España con su diversidad cultural. En el artículo 4, la Constitución continuaba detallando cómo debía organizarse la vida en España, un país donde la democracia y la participación eran esenciales. La bandera española, que se presentaba con sus colores rojo y amarillo, representaba la unidad de todos los españoles, pero sin olvidar que cada comunidad autónoma tenía también su propia identidad, reflejada en su propia bandera. De esta forma, se respetaba tanto la unidad nacional como la diversidad de las regiones que formaban el país. Madrid, como la capital, era el centro político y administrativo, pero la Constitución también reconocía que España no se limitaba a una sola ciudad o región. A través de la creación de comunidades autónomas, cada región podía gestionar sus propios asuntos, pero siempre dentro del marco de la unidad de la nación. El artículo 6 sobre los partidos políticos reflejaba la pluralidad de la sociedad española. España era un país con diversas ideologías y pensamientos, pero todos debían convivir de manera respetuosa y democrática. Los partidos políticos eran fundamentales para canalizar las distintas opiniones y propuestas, pero siempre debían seguir las reglas del juego democrático, respetando la voluntad popular y las leyes. De la misma manera, el artículo 7 subrayaba la importancia de la libertad y la justicia en el mundo laboral. Los trabajadores y los empresarios podían defender sus intereses, pero siempre dentro de un marco legal y democrático. Los sindicatos y las asociaciones de empresas debían respetar las leyes del país y fomentar el diálogo y la cooperación, para que la economía funcionara de manera justa para todos.
La Constitución de 1978, al seguir desarrollando sus artículos, iba construyendo los cimientos de una España más moderna, más inclusiva y más democrática. Cada uno de estos artículos era como una piedra más en el camino hacia la unidad del país, pero también hacia el respeto por la diversidad de sus gentes, sus opiniones, sus lenguas y sus intereses. España ya no era solo un país que miraba al pasado, sino un país que se proyectaba hacia el futuro, lleno de esperanza y con un firme compromiso de construir una sociedad donde todos pudieran tener voz y participar en las decisiones que los afectaban. La historia continuaba, pero cada uno de estos principios recogidos en la Constitución era una promesa de que España seguiría adelante, sin olvidar los valores fundamentales de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia para todos sus ciudadanos. La Constitución continuaba marcando los principios fundamentales de una España democrática y de derechos. El artículo 8 reconocía la importancia de las Fuerzas Armadas, que, aunque no tenían un papel activo en la vida diaria de los ciudadanos, estaban presentes para garantizar la seguridad del país. Su misión era clara: defender a España de cualquier amenaza externa, y su función quedaba bajo un estricto control civil para asegurar que nunca tuvieran poder político, solo el de proteger al pueblo y la integridad del territorio. Pero la defensa del país no solo dependía de las Fuerzas Armadas. El artículo 9 subrayaba que el verdadero corazón de la democracia de España eran las leyes y su cumplimiento. La Constitución establecía que todos, sin excepción, debían obedecer las leyes, desde el ciudadano más humilde hasta la institución más poderosa. Este principio de igualdad ante la ley era crucial para garantizar que nadie estuviera por encima de las reglas. Las leyes, además, debían ser claras y públicas, para que cualquier persona pudiera entenderlas y saber cómo actuar. De nada serviría tener un sistema legal si las leyes fueran confusas o secretas. Así, la transparencia era esencial. Los ciudadanos debían poder conocer y entender las normas que regían sus vidas. Además, las instituciones debían aplicar la ley de forma imparcial, sin favorecer a unos u otros, y siempre basándose en lo que la ley dictara. Nadie podía crear leyes a su medida o por interés propio. Con estos principios, España se aseguraba de que su sistema democrático fuera transparente, justo y respetuoso con los derechos de todos. La igualdad ante la ley no era solo un principio abstracto, sino una garantía real de que nadie estaría por encima de los demás. Y las instituciones del país, como el gobierno, el parlamento y los tribunales, se comprometían a actuar siempre en nombre de la ley, sin influencias externas o intereses personales. La historia de España continuaba su marcha, pero con estos artículos, se sentaban bases firmes para una sociedad democrática en la que todos, desde los ciudadanos hasta las instituciones, estaban sujetos a las mismas reglas. En este país, no había lugar para la impunidad ni para el abuso de poder. La Constitución se erigía como un escudo protector de los derechos de todos, garantizando que la justicia y la igualdad no fueran solo palabras, sino principios vividos en el día a día de cada ciudadano. En este nuevo capítulo de la historia de España, la Constitución de 1978 seguía siendo el pilar sobre el que se construía un futuro lleno de esperanzas, donde el respeto por la ley, la participación y la libertad eran los valores fundamentales que guiaban a todos hacia una convivencia más justa y armoniosa. Con el título primero, la Constitución de 1978 reconocía y protegía los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, asegurando que todas las personas pudieran vivir libres y con dignidad. Estos derechos no eran solo privilegios, sino garantías de que todos pudieran expresarse, decidir su vida, y ser respetados por los demás. España se convertía, por fin, en una nación en la que la libertad de cada individuo estaba protegida por la ley. El derecho al voto, por ejemplo, era un pilar fundamental de la democracia. Los españoles podían decidir quiénes serían sus representantes en las instituciones, asegurando que el poder fuera siempre del pueblo. Este derecho no solo era un acto político, sino una expresión de libertad, de poder elegir el futuro del país. Sin embargo, la Constitución también dejaba claro que junto a los derechos existían los deberes. No se trataba solo de tener libertades, sino también de cumplir con ciertas responsabilidades que ayudaban a mantener el orden y el bienestar común. Uno de esos deberes era pagar impuestos, que era la manera en la que todos contribuían a financiar los servicios públicos que beneficiaban a toda la sociedad, como la educación, la sanidad o las infraestructuras. De este modo, el título primero establecía un equilibrio entre lo que los ciudadanos podían exigir al Estado y lo que el Estado podía esperar de sus ciudadanos.
Derechos y deberes iban de la mano, y su cumplimiento era lo que mantenía en pie una sociedad democrática, justa y equilibrada. Con cada artículo que se presentaba, España seguía avanzando en su camino hacia una sociedad más libre y responsable. La Constitución de 1978 no solo estaba construyendo un marco legal, sino también una cultura democrática en la que los derechos no eran solo palabras en un papel, sino principios vividos y defendidos por todos. Cada ciudadano, al ser consciente de sus derechos, también lo era de sus deberes, lo que ayudaba a garantizar la paz social y el respeto mutuo. Así, la historia de España continuaba, con la Constitución como base sólida para un futuro de igualdad, libertad y solidaridad, donde las personas podían no solo disfrutar de sus derechos, sino también contribuir al bienestar común, haciendo que la democracia se fortaleciera y se volviera cada vez más real. La Constitución de 1978 seguía construyendo una España basada en el respeto y la igualdad. En su título primero, dejó muy claro que todas las personas tienen un gran valor por el simple hecho de ser quienes son. Esto lo explicó en el artículo 10, que decía que todos tienen derecho a vivir con libertad, respeto y la posibilidad de elegir su camino en la vida, siempre que no se haga daño a los demás ni se rompan las leyes. Este principio era como una regla de oro: todos somos importantes y debemos tratarnos bien. Luego, en el capítulo primero, empezó a hablar de los ciudadanos. En el artículo 11, la Constitución explicó quién podía ser español. Decía que una persona podía ser española y, a la vez, tener otra nacionalidad, como por ejemplo la de un país de América Latina que hablara español. Esto se hacía para mantener una conexión especial con esos países, con los que España compartía cultura, historia y lengua. Era como decirles: sois parte de nuestra gran familia. El artículo 12 fijaba un momento importante en la vida de todos, la mayoría de edad a los 18 años. Esto significaba que, a esa edad, los jóvenes pasaban a ser responsables de sus decisiones y podían votar para elegir a sus representantes. Era un reconocimiento de que ellos también eran importantes para el presente y el futuro del país. Con estos artículos, la Constitución seguía siendo una guía para construir una sociedad mejor. Reconocía los derechos de cada persona, pero también nos recordaba que todos tenemos responsabilidades. Por ejemplo, ser buenos ciudadanos, cumplir con las leyes y ayudar a que nuestra comunidad sea un lugar donde todos puedan vivir bien. Esta historia no era solo sobre leyes y reglas, sino sobre cómo España estaba creando un país donde las personas se sintieran libres, protegidas y valoradas. La Constitución de 1978 era como un pacto entre todos, un acuerdo para convivir en paz, respetándonos unos a otros y trabajando juntos por un futuro lleno de oportunidades. La Constitución de 1978 continuaba trazando el camino hacia una España más justa y solidaria. En el artículo 13, se detuvo a hablar sobre los extranjeros que vivían en el país. España abría sus puertas, reconociendo que las personas que venían de otros lugares también merecían derechos y oportunidades. Aunque algunos derechos, como el de ser presidente del gobierno, eran exclusivamente para los españoles, otros extranjeros podían participar en las elecciones municipales para elegir a los alcaldes de sus pueblos y ciudades. Esto les permitía formar parte activa de las comunidades donde vivían y trabajaban. Pero no solo eso. España también quería ser un refugio seguro para quienes lo necesitaran. Si alguien era perseguido en su país por sus ideas, por su raza o por cualquier motivo injusto, España estaba dispuesta a acogerlos. Era como decirles: aquí encontrarás un lugar donde vivir en libertad y sin miedo. El artículo 14, por su parte, era como un recordatorio importante para todos. Las leyes son iguales para todos. No importaba si una persona había nacido en una familia rica o humilde, si era hombre o mujer, si seguía una religión diferente o si tenía alguna discapacidad. Nadie podía ser tratado peor ni apartado solo por ser diferente. Este artículo aseguraba que todos tuvieran las mismas oportunidades y derechos, marcando un paso firme hacia una sociedad donde la igualdad no era solo un ideal, sino una realidad. Estos principios no solo eran palabras en un papel. Eran el reflejo de un país que quería avanzar, dejando atrás viejas injusticias y construyendo un futuro donde cada persona tuviera un lugar. La Constitución, con sus artículos, seguía siendo una guía para convivir mejor, protegiendo a quienes necesitaban ayuda y recordando que todos merecíamos respeto. Con cada paso, España reforzaba los valores que la hacían más humana, más abierta y más libre. Pero la historia no terminaba aquí.
Había mucho más que contar sobre cómo la Constitución seguía asegurándose de que España fuera un lugar donde la justicia, la libertad y la solidaridad fueran para todos. La historia de la Constitución seguía creciendo, y con cada artículo se consolidaba un mensaje claro: en España, la dignidad y los derechos de las personas eran sagrados. El derecho a la vida, artículo 15, era un principio fundamental que protegía a todos contra cualquier tipo de violencia. Nadie podía ser torturado ni tratado de forma humillante, y, además, la pena de muerte quedaba completamente prohibida. Con esto, España reafirmaba su compromiso con la vida y el respeto absoluto a las personas. El artículo 16 añadía otro pilar esencial: la libertad de pensamiento y religión. Cada persona podía tener las ideas políticas y creencias que quisiera, sin miedo a ser juzgada o forzada a decir en qué creía. España buscaba ser un país donde todos pudieran expresarse libremente y donde las instituciones trabajaran con todas las religiones, fomentando el respeto mutuo. Pero la libertad no estaría completa sin seguridad. El artículo 17 protegía a los ciudadanos frente a detenciones arbitrarias. Nadie podía ser detenido sin una razón justa. Y si alguien era arrestado, debía ser tratado con dignidad y tener derecho a un abogado que le ayudara. Además, la ley limitaba el tiempo que alguien podía estar detenido sin ver a un juez, asegurando que la justicia fuera rápida y transparente. Estos artículos mostraban cómo España se esforzaba por construir una sociedad basada en la paz, el respeto y la justicia. La Constitución no solo garantizaba derechos, sino que también establecía límites claros al poder de las instituciones, asegurándose de que nadie pudiera abusar de su autoridad. Con cada página, esta historia seguía avanzando hacia un país más libre, donde cada persona pudiera vivir con dignidad y tranquilidad. La Constitución era mucho más que un conjunto de leyes, era un compromiso colectivo con la humanidad, la igualdad y la libertad. La Constitución seguía avanzando, garantizando más libertades que fortalecían la convivencia y el respeto mutuo. El artículo 18 protegía algo muy importante: el honor y la privacidad de las personas. Nadie podía insultarte, ni dañar tu buen nombre. Además, tu vida privada, como tu hogar, tus cartas o tus conversaciones, estaban protegidas por la ley. Solo en casos muy específicos y con una autorización judicial, la policía podía intervenir, como si tu seguridad o la de otros estuviera en riesgo. Esto aseguraba que cada ciudadano tuviera un espacio de intimidad inviolable. Luego, el artículo 19 reconocía la libertad de movimiento. Los españoles podían decidir vivir donde quisieran, ya fuera en un pequeño pueblo o en una gran ciudad. También podían salir del país para explorar el mundo y volver a España cuando lo desearan. Este derecho mostraba cómo el país respetaba las decisiones individuales, permitiendo que cada persona construyera su vida libremente. El artículo 20 abría las puertas a la expresión libre de ideas y creatividad. Las personas podían escribir libros, pintar cuadros, desarrollar nuevas tecnologías o compartir opiniones sin miedo a ser censuradas. Los medios de comunicación también tenían la responsabilidad de informar con veracidad, ayudando a los ciudadanos a estar bien informados. Además, los maestros podían enseñar con libertad, creando un ambiente educativo donde el conocimiento fluía sin restricciones. Con estos artículos, la Constitución consolidaba a España como un lugar donde cada persona podía vivir con dignidad, expresarse libremente y moverse sin barreras. Las leyes no solo protegían los derechos individuales, sino que también promovían una sociedad más creativa, justa y segura. La Constitución no era solo un documento legal, era el reflejo de un compromiso colectivo por construir un país más libre y solidario. Así, con cada artículo, España seguía escribiendo su historia, una historia donde los derechos y las libertades eran los verdaderos protagonistas. La Constitución de 1978 continuaba avanzando, y cada artículo que se añadía iba cimentando un futuro más justo para los ciudadanos de España. La nueva ley protegía tanto sus derechos individuales como su bienestar colectivo, marcando un paso fundamental hacia una democracia sólida y moderna. Artículo 18. El derecho al honor y a la vida privada. En este nuevo orden, cada persona tenía derecho a ser respetada en su integridad y privacidad. Nadie podría dañar el buen nombre de otro, ni invadir su vida personal sin su consentimiento. Esto significaba que nadie podría entrar en la casa de una persona sin su permiso, y mucho menos la policía, salvo que contara con una orden judicial o estuviera actuando en un caso de emergencia, como si alguien estuviera sufriendo un maltrato.
Este artículo también aseguraba que nadie podría abrir las cartas de otra persona, ni leer su correo electrónico o escuchar sus conversaciones telefónicas sin su autorización. Era una manera de proteger lo más íntimo de cada ciudadano, garantizando que su privacidad fuera respetada por todos. Artículo 19. La libertad de elegir el lugar donde vivir. Este artículo daba a los españoles el derecho de elegir dónde vivir, de mudarse a cualquier lugar del país sin que nadie les pudiera impedirlo. Ya no había barreras para trasladarse de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Los españoles podían empezar de nuevo, mudarse a un lugar que les ofreciera mejores oportunidades o simplemente el lugar donde más felices se sintieran. Pero este derecho no se limitaba solo a moverse dentro de España. Los ciudadanos también podían viajar al extranjero, explorar otros países, conocer nuevas culturas, y lo más importante, regresar a España siempre que lo desearan. La libertad de elegir su destino estaba garantizada por la ley. Artículo 20. La libertad de expresar ideas y opiniones. Uno de los derechos más poderosos que traía la Constitución era el derecho a la libertad de expresión. Los españoles podían expresar sus ideas y opiniones sin miedo a represalias. Ya no era necesario callarse ante la opresión, podían hablar, escribir y publicar lo que pensaran sobre cualquier tema. El acceso a la información también era vital. Los españoles podían recibir noticias a través de cualquier medio, ya fuera la radio, la televisión o los periódicos. La ley garantizaba que solo un juez podía prohibir la publicación de algo después de que ya hubiera sido distribuido, protegiendo así la libertad de los medios de comunicación y de los ciudadanos a recibir información veraz. Los profesores, además, podían enseñar sus ideas y conocimientos en libertad en las escuelas y universidades. El sistema educativo se convirtió en un espacio de crecimiento y apertura, donde los jóvenes podían aprender a pensar por sí mismos, a cuestionar, a debatir, y a compartir sus propios puntos de vista. Sin embargo, también había límites claros. La libertad de expresión no era absoluta. No se podía usar para dañar a los demás, ni para invadir la privacidad de las personas. La expresión debía respetar el honor de los demás, la vida privada de las personas, y los derechos de los niños y jóvenes. Este equilibrio garantizaba que las libertades no fueran usadas de manera que perjudicaran a otros. Así, con cada artículo de la Constitución, se construía una España más democrática, en la que el respeto por los derechos humanos y las libertades de todos sus ciudadanos se convertía en la piedra angular de la nación. La historia de España, marcada por el esfuerzo y el sacrificio de muchas generaciones, comenzaba un nuevo capítulo, uno en el que todos los españoles, sin importar su origen, su ideología o su condición, tenían un lugar seguro y respetado dentro de su país. Y aunque el camino no siempre fue fácil, la Constitución de 1978 seguía siendo el faro que guiaba a la nación, asegurando que las libertades y derechos de todos fueran protegidos y respetados. Con cada paso hacia adelante, España se levantaba más fuerte, más unida y más libre. La historia de España continuaba avanzando, con cada artículo de la Constitución reforzando los derechos y libertades de sus ciudadanos. A medida que pasaban los años, la sociedad española se transformaba, construyendo una democracia sólida y participativa. Artículo 21. La libertad de reunirse. Uno de los derechos más importantes que se garantizaba era la libertad de reunión. Los ciudadanos españoles podían reunirse libremente para compartir ideas, expresar sus opiniones, o simplemente para estar juntos. Las personas podían organizarse en grupos, sin necesidad de temer por su seguridad, siempre y cuando no hubiera violencia de por medio. Esta libertad era esencial para que la gente pudiera expresar sus preocupaciones y exigir cambios cuando lo consideraran necesario. Además, los ciudadanos también tenían el derecho de manifestarse en las calles, para dar a conocer sus puntos de vista ante la sociedad y las autoridades. Para que todo fuera ordenado, se les pedía que informaran a las autoridades sobre cualquier manifestación antes de llevarla a cabo, garantizando así que se realizara de manera pacífica y sin alteraciones del orden público. Las calles se convirtieron en un espacio donde las voces de todos podían ser escuchadas. Artículo 22. La libertad de asociarse. El derecho a asociarse libremente también fue uno de los grandes logros que trajo la Constitución. Los españoles podían formar asociaciones para compartir intereses comunes, ya sea en el ámbito cultural, social, deportivo o profesional. Nadie podía impedirles unirse con otras personas para trabajar juntos en proyectos o en causas que les interesaran. Sin embargo, este derecho también venía con responsabilidades.
Se prohibían las asociaciones que promovieran actividades ilegales, como atacar a otras personas o cometer delitos. También se prohibieron aquellos grupos que se dedicaran a la violencia, como los grupos armados o las asociaciones secretas. De esta manera, la Constitución buscaba equilibrar la libertad de asociación con la protección de la paz y la convivencia. La historia de la Constitución de 1978 seguía desarrollándose, fortaleciendo los derechos y las libertades fundamentales que cada ciudadano disfrutaba. Con el paso del tiempo, España se consolidaba como un país democrático donde cada persona tenía la oportunidad de participar activamente en la vida política y social, y donde la justicia se aseguraba para todos por igual. Artículo 23. El derecho a participar en política. Uno de los derechos más poderosos que los españoles adquirieron fue el derecho a participar en política. Este derecho les daba una voz en el destino del país. Los ciudadanos podían votar a sus representantes en las elecciones, eligiendo a las personas que consideraban más capacitadas para liderar y tomar decisiones importantes para la nación. Pero el derecho a participar en política no se limitaba solo a votar. También podían presentar su candidatura para ser elegidos, ya fuera para ser alcalde de su ciudad o diputado en el Congreso de los Diputados. Esto garantizaba que cualquier persona, independientemente de su origen o estatus, pudiera aspirar a cargos públicos y contribuir al bien común del país. La Constitución también especificaba que las leyes detallaban cómo los ciudadanos podían participar de manera justa en estos procesos políticos. Además, todos los españoles tenían derecho a acceder a empleos dentro de las administraciones públicas, a través de exámenes que aseguraban que las personas más capacitadas fueran elegidas para servir al pueblo. Artículo 24. El derecho a ir a juicio. La justicia era un pilar fundamental en la nueva España que se construía, y el derecho a acudir a juicio era crucial para proteger los derechos de todos. Si alguien sentía que sus derechos habían sido violados, tenía el derecho a presentar su caso ante un juez. No importaba quién fuera la persona acusada, todos tenían el derecho a ser escuchados y defendidos. Si alguien era acusado de un delito, tenía derecho a un juicio justo. Esto incluía ser juzgado por un juez imparcial, contar con un abogado que lo representara y recibir toda la información necesaria sobre la acusación en su contra. En este proceso, las personas podían presentar pruebas para defenderse, y el juicio debía ser público, para que todos pudieran ver cómo se administraba la justicia. Una de las bases fundamentales de la justicia española era que todas las personas eran inocentes hasta que se probara lo contrario. Nadie podía ser considerado culpable sin un juicio que demostrara su culpabilidad, y un juez debía decidir si la acusación era válida. Esta presunción de inocencia era un principio esencial para garantizar que las personas no fueran castigadas injustamente. La historia seguía avanzando en el relato de los derechos fundamentales que definían la vida en España. La Constitución de 1978 estaba construyendo una sociedad en la que cada ciudadano tenía la oportunidad de vivir en paz, con justicia y sin miedo a ser tratado injustamente. Así, los derechos que protegían a las personas dentro del sistema judicial, y en otros aspectos clave de la vida social y educativa, seguían tomando forma. Artículo 25. Los derechos de las personas juzgadas. Uno de los principios más importantes de la Constitución era la protección de los derechos de las personas que estaban siendo juzgadas. Solo los jueces podían condenar a alguien, asegurando que las decisiones judiciales fueran tomadas por profesionales imparciales y basadas en la ley. Nadie podía ser condenado por algo que no estuviera claramente establecido como delito en las leyes vigentes. Así, nadie podría ser castigado por un acto que no fuera considerado un delito en el momento en que se cometió. Además, los derechos de las personas encarceladas estaban garantizados. Aunque estas personas estuvieran privadas de su libertad, seguían teniendo derechos fundamentales. Podían trabajar en la cárcel y recibir un salario por su trabajo, lo que les permitía rehacer su vida, con suerte, reintegrarse a la sociedad de manera positiva. El objetivo de las cárceles no era solo castigar, sino rehabilitar a las personas para que no volvieran a cometer delitos. Artículo 26. Los tribunales de honor. A lo largo de la historia, España había vivido momentos difíciles en los que los tribunales de honor fueron utilizados para tomar decisiones injustas. Sin embargo, la nueva Constitución eliminó esta práctica, estableciendo que los tribunales de honor estaban prohibidos. Solo los tribunales legales, conformados por jueces imparciales, podían tomar decisiones que afectaran la libertad y los derechos de las personas.
De esta forma, la ley se aseguraba de que la justicia fuera aplicada de manera equitativa, sin influencias externas ni arbitrariedades. Artículo 27. El derecho a la educación. Uno de los derechos más fundamentales que la Constitución garantizaba era el derecho a la educación. Los españoles, sin importar su origen o circunstancias, tenían derecho a recibir educación en colegios, institutos y universidades. La educación no solo tenía el objetivo de enseñar conocimientos, sino también de formar a las personas para que desarrollaran su personalidad y respetaran los derechos y libertades de los demás. Además, la educación básica era obligatoria y gratuita para todos, asegurando que nadie fuera excluido del sistema educativo por razones económicas. Los españoles también tenían libertad para crear colegios, institutos y universidades, y podían enseñar los conocimientos y las ideas que consideraran apropiadas, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Los padres también tenían el derecho de decidir la educación religiosa de sus hijos, asegurando que las creencias Artículo 28. El derecho a pertenecer a sindicatos. Los trabajadores, en una sociedad libre y democrática, tienen el derecho a crear sindicatos y unirse al que prefieran. Esta libertad es fundamental porque les permite organizarse para defender sus derechos e intereses laborales de manera colectiva. Nadie puede obligar a un trabajador a pertenecer a un sindicato. Además, si los trabajadores consideran que sus condiciones de trabajo no son justas, tienen derecho a hacer huelga. La huelga es una herramienta importante para que los empleados puedan defenderse frente a los empresarios y lograr mejoras en sus condiciones de trabajo, sueldos y otros derechos. Artículo 29. El derecho de petición. En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen derecho a expresar sus inquietudes y preocupaciones a las instituciones del Estado. Esto se conoce como el derecho de petición. Los españoles pueden presentar quejas o propuestas a las autoridades para pedir que actúen y resuelvan problemas que afectan a la comunidad. Ya sea para mejorar algún aspecto de la vida pública o para exigir justicia, este derecho garantiza que los ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones que les afectan. Sección segunda del capítulo segundo, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 30. El derecho a defender España. Los españoles no solo tienen derechos, sino también deberes hacia su país. Uno de esos deberes es defender España si es necesario. Por ejemplo, en caso de que el país sea atacado por otro, los ciudadanos pueden ser llamados a proteger su nación y su bienestar. La ley determinará las condiciones para cumplir este deber, como la obligación de hacer servicio militar o el tiempo que los jóvenes deben dedicar a ello. Sin embargo, para aquellos que no puedan o no deseen realizar este servicio, existen opciones alternativas, como la prestación social, un servicio destinado a ayudar a otras personas, en lugar de cumplir con el servicio militar. Artículo 31. El pago de impuestos. Las personas deben pagar impuestos de acuerdo con sus ingresos. Cuanto más dinero ganen, más impuestos deberán pagar. Este sistema asegura que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad económica de cada persona. El dinero recaudado por los impuestos es utilizado por las instituciones públicas para ofrecer servicios básicos que benefician a toda la sociedad, tales como educación, sanidad, seguridad y pensiones. Así, los impuestos ayudan a mantener el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos. Artículo 32. El matrimonio. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse. El matrimonio es una institución en la que ambos miembros de la pareja son iguales, con los mismos derechos y deberes. Las leyes establecen una edad mínima para poder contraer matrimonio, así como los derechos y deberes que asumen los cónyuges al casarse. Además, también se regulan los motivos de divorcio y las condiciones que permiten la disolución del matrimonio en caso de ser necesario. El matrimonio se basa en el respeto mutuo, la igualdad y la libertad de las partes involucradas. Artículo 33. La propiedad y la herencia. Cada persona tiene derecho a poseer bienes y heredar propiedades. Este derecho es fundamental para la seguridad y el desarrollo de las personas en una sociedad libre. Nadie puede quitarle sus bienes, como su casa o pertenencias, sin una justificación legal. Solo por razones muy importantes y cuando lo disponga la ley, alguien puede perder sus bienes, en cuyo caso deben recibir una indemnización justa. La propiedad y la herencia son una forma de asegurar que cada persona pueda mantener su estabilidad y progresar sin ser despojada injustamente de lo que le pertenece. Artículo 34.
Las fundaciones. Las personas tienen derecho a crear fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro que buscan ayudar a los demás. Las fundaciones pueden destinar su dinero y recursos a causas sociales, como ayudar a personas con dificultades económicas o de salud, apoyar actividades culturales o fomentar el desarrollo de deportes. Las fundaciones desempeñan un papel importante en la solidaridad de la sociedad, contribuyendo al bienestar colectivo y promoviendo acciones positivas para el beneficio de todos. Artículo 35. El derecho a trabajar. Los españoles tienen el derecho y la obligación de trabajar. Cada persona tiene la libertad de elegir la profesión que desee, siempre que se ajuste a las leyes. Además, tienen el derecho de ganarse la vida con su trabajo y recibir un sueldo adecuado que les permita vivir con dignidad. Las empresas tienen la obligación de tratar de manera igualitaria a los hombres y las mujeres en el ámbito laboral. Por ejemplo, una mujer debe recibir el mismo salario que un hombre si desempeñan el mismo trabajo bajo las mismas condiciones. La igualdad de derechos laborales es fundamental para asegurar una sociedad justa y equitativa, donde todas las personas puedan acceder a las mismas oportunidades y ser recompensadas de manera justa. Artículo 36. Los colegios profesionales. La ley debe especificar qué profesiones necesitan estar organizadas bajo un colegio profesional y cuáles son los derechos y deberes de los profesionales que forman parte de ellos. Estos colegios tienen como objetivo regular la actividad profesional y garantizar que los servicios prestados por sus miembros sean de alta calidad y cumplan con estándares éticos. Además, deben funcionar de manera democrática, permitiendo la participación de los profesionales en la toma de decisiones y asegurando que sus intereses sean defendidos correctamente. Los colegios profesionales, en su mayoría, tienen la responsabilidad de proteger tanto a los profesionales como a los usuarios de los servicios que prestan. Artículo 37. La negociación entre empresarios y trabajadores. Empresarios y trabajadores tienen el derecho a negociar las condiciones laborales, y esta negociación se materializa en los convenios colectivos, documentos que detallan aspectos fundamentales de la relación laboral, como las horas de trabajo, los salarios según el puesto y las condiciones de las vacaciones, entre otros temas. Estos convenios permiten establecer acuerdos claros entre ambas partes y garantizar que las condiciones de trabajo sean justas y equitativas. En caso de desacuerdos, tanto empresarios como trabajadores pueden resolver el conflicto de diferentes maneras, como solicitando la ayuda de un árbitro o, si es necesario, mediante el juicio. Este proceso asegura que los derechos laborales de todas las personas sean respetados y protegidos. Artículo 38. La libertad de empresa. Los españoles tienen el derecho de crear sus propias empresas y negocios. Este derecho es fundamental para fomentar la iniciativa emprendedora y promover una economía dinámica y diversa. Cualquier persona que desee emprender un proyecto debe tener la libertad de hacerlo, siempre dentro del marco legal y respetando los derechos de los demás. La libertad de empresa contribuye al crecimiento económico y al desarrollo de nuevas oportunidades para los ciudadanos, promoviendo un entorno competitivo y saludable. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 39. La protección a las familias. Las instituciones tienen la responsabilidad de proteger a las familias y asegurar su bienestar. Este apoyo es esencial para crear una sociedad estable en la que todas las personas puedan vivir con dignidad. La protección es especialmente importante para las madres y los hijos, quienes requieren una atención y apoyo específicos. Los padres tienen la obligación de cuidar de sus hijos hasta que cumplan los 18 años, garantizando su educación, desarrollo y bienestar. La familia es un pilar fundamental de la sociedad y debe recibir el respaldo necesario para cumplir con sus responsabilidades. Artículo 40. La protección de los trabajadores. Las instituciones tienen la obligación de tomar decisiones que promuevan la creación de empleo y mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además, deben trabajar para asegurar un reparto equitativo de la riqueza entre todos los miembros de la sociedad, reduciendo las desigualdades y promoviendo el acceso a oportunidades para todos. También deben proteger los derechos de los trabajadores, estableciendo condiciones laborales justas, como limitar el número de horas de trabajo al día, asegurar el derecho a vacaciones, promover cursos de formación para mejorar las habilidades de los trabajadores y garantizar que se pueda trabajar en condiciones seguras. De esta forma, se crea un ambiente de trabajo justo y favorable para el desarrollo profesional y personal de los ciudadanos. Artículo 41. La seguridad social.
España cuenta con un sistema de seguridad social pública que tiene como objetivo garantizar la protección social de los ciudadanos. Este sistema se encarga de proporcionar pensiones a los jubilados y de ofrecer ayudas económicas a aquellas personas que se encuentren en situación de paro. La seguridad social también abarca otros aspectos fundamentales, como la atención médica y las prestaciones por incapacidad temporal o accidentes laborales, asegurando que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios en momentos de dificultad. Este sistema es clave para promover la solidaridad social y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral o económica, puedan disfrutar de una vida digna. Artículo 42. Los trabajadores españoles en otros países. España se compromete a proteger los derechos de los trabajadores españoles que se encuentren trabajando en otros países. Las instituciones españolas deben tomar las decisiones adecuadas para garantizar que estos trabajadores puedan mantener sus derechos laborales y sociales, incluso cuando se encuentren fuera del país. Además, las autoridades deben facilitar la vuelta a España de aquellos trabajadores que deseen regresar, asegurando que puedan reintegrarse adecuadamente al mercado laboral y acceder a los servicios necesarios para su bienestar. Este artículo destaca el compromiso internacional de España para con sus ciudadanos que buscan oportunidades laborales fuera de sus fronteras, protegiendo siempre sus derechos fundamentales. Artículo 43. La protección de la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y a recibir protección sanitaria. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de la población a servicios médicos de calidad, tanto preventivos como curativos. Las instituciones deben tomar decisiones y realizar inversiones para promover una salud pública que permita a los ciudadanos disfrutar de una vida saludable. Esto incluye la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el acceso a tratamientos médicos adecuados. La protección de la salud es uno de los pilares fundamentales para el bienestar de la sociedad, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los cuidados que necesitan. Artículo 44. La cultura. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de la cultura. Esto incluye el acceso a actividades culturales como música, arte, literatura, cine y otros medios de expresión. Las instituciones públicas deben promover y fomentar la cultura y la ciencia, apoyando su difusión y el desarrollo de proyectos culturales que enriquezcan la vida de los ciudadanos. Además, deben garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a actividades culturales, sin importar su edad, origen o condición económica. La cultura y la ciencia son esenciales para el desarrollo intelectual y emocional de la sociedad, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y el respeto por las diversas formas de expresión. Artículo 45. La protección de la naturaleza. Las personas tienen derecho a disfrutar de la naturaleza, pero también tienen el deber de cuidarla. Las instituciones protegerán el medio ambiente y castigarán a las personas que lo dañen. Esto significa que si alguien contamina los ríos, destruye bosques o daña la fauna, las instituciones tienen la responsabilidad de intervenir. Es un recordatorio de que la naturaleza no solo es un derecho que disfrutamos, sino también una responsabilidad que debemos cuidar para las futuras generaciones. Artículo 46. El patrimonio histórico y artístico. Las instituciones deben cuidar el patrimonio histórico y artístico, como las catedrales, los monumentos o las obras de arte. Si alguien destruye o daña este patrimonio, las instituciones deben actuar y castigar a la persona responsable. Esto asegura que la historia, el arte y la cultura que han sido creados por generaciones anteriores sean preservados para que las futuras generaciones también puedan aprender de ellos. Artículo 47. La vivienda. Los españoles tienen derecho a tener una casa en buenas condiciones. Las instituciones deben tomar decisiones para ayudar a las personas a conseguir una vivienda adecuada, y especialmente, que sea accesible para todos. Esto garantiza que nadie se quede sin hogar o viva en condiciones insalubres. Las instituciones están obligadas a buscar soluciones para garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir de forma digna. Artículo 48. La participación de los jóvenes. Las instituciones deben facilitar la participación de los jóvenes en la sociedad. Esto significa que los jóvenes tienen derecho a ser escuchados, a influir en las decisiones y a participar activamente en los cambios sociales y políticos.
Es fundamental que las instituciones ofrezcan a los jóvenes la oportunidad de contribuir y hacerse escuchar en cuestiones que afectan su futuro, desde la educación hasta las decisiones políticas. Artículo 49. La protección de las personas con discapacidad. Las instituciones deben proteger a las personas con discapacidad, asegurándose de que puedan disfrutar de todos sus derechos, participar plenamente en la sociedad y mejorar la calidad de sus vidas. Esto incluye garantizar su acceso a servicios adecuados, educación inclusiva, y un entorno que permita su integración y bienestar, sin barreras físicas ni sociales. Las instituciones tienen la responsabilidad de crear condiciones que les permitan vivir de forma autónoma y digna. Artículo 50. La protección de las personas mayores. Las instituciones deben ofrecer pensiones y servicios sociales a las personas mayores de 65 años. Esto garantiza que aquellos que han trabajado y contribuido a la sociedad durante toda su vida puedan vivir dignamente en su vejez, sin la preocupación de la pobreza o la exclusión. Además de las pensiones, las instituciones también deben asegurarse de que haya servicios de salud, asistencia social y apoyo a la vida independiente de las personas mayores. Artículo 51. La protección de los consumidores. Las instituciones tienen el deber de defender los derechos de los consumidores frente a las empresas que venden productos y servicios. Esto significa que las personas deben recibir productos de calidad, tener acceso a información veraz sobre lo que compran y contar con mecanismos para reclamar en caso de que no reciban lo que han pagado. Las instituciones están comprometidas con la protección de los consumidores para que no sean engañados o explotados por prácticas comerciales injustas. Artículo 52. Las organizaciones de profesionales. Las personas tienen derecho a crear organizaciones de profesionales, como asociaciones de agricultores o de comerciantes. Estas organizaciones deben funcionar de forma democrática, asegurando que todos los miembros tengan voz y voto en las decisiones que se tomen. De esta forma, los profesionales pueden defender sus intereses, mejorar su entorno laboral y fomentar la cooperación y el progreso en sus respectivos campos. Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículo 53. La protección de los derechos y libertades. Las instituciones deben respetar los derechos y libertades de las personas. Las leyes desarrollan y dan más detalles sobre cómo se deben ejercer los derechos y libertades establecidos por la Constitución. Si alguna de las instituciones no respeta estos derechos fundamentales, las personas tienen el derecho de pedir la protección de los jueces. Los tribunales deberán atender estos casos antes que cualquier otro y deben ser rápidos en su resolución. Por ejemplo, si alguien ve que no se respeta su derecho a expresarse libremente o a practicar su religión, podrá acudir a la justicia para que se restablezca su derecho. Además, los derechos relacionados con la política social y económica están protegidos por otras leyes que detallan cómo deben cumplirse. Las personas tienen derecho a reclamar estos derechos según los límites establecidos por la ley, como el derecho a tener una vivienda adecuada o los derechos de las personas con discapacidad, entre otros. Este artículo es fundamental porque garantiza que todas las personas puedan recurrir a la justicia cuando se vean vulnerados sus derechos fundamentales, asegurando que la protección de la libertad y la igualdad sea efectiva y accesible para todos. Artículo 54. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una persona encargada de vigilar que las instituciones respeten los derechos de las personas. Esta figura recibe las quejas de los ciudadanos cuando las instituciones no cumplen con sus derechos. El defensor del pueblo tiene la responsabilidad de informar a los diputados y senadores sobre las violaciones de derechos cometidas por las instituciones. De esta manera, actúa como un intermediario entre la ciudadanía y el poder legislativo, asegurándose de que los derechos fundamentales sean protegidos. Capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. La anulación de los derechos. En situaciones excepcionales, como en una crisis grave o una gran catástrofe, las instituciones tienen la facultad de suspender temporalmente ciertos derechos, como el derecho de reunión, de expresar ideas o de manifestarse. Esta suspensión tiene como objetivo evitar que la situación empeore y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, esta medida debe ser aplicada solo en circunstancias extraordinarias y por el tiempo estrictamente necesario, siempre bajo el marco de la ley y con la supervisión de las autoridades competentes. La anulación de derechos en estos casos es una excepción, no una norma. Título 2, de la Corona.
En España, la monarquía es una figura simbólica y representativa del Estado, pero no tiene funciones ejecutivas directas en el gobierno del país. El rey, en este caso Felipe VI, desempeña un papel de representación ante el resto del mundo y es un símbolo de unidad para la nación. Felipe VI, quien ascendió al trono tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I, es el jefe del Estado, pero su rol es principalmente ceremonial. A pesar de ser una figura de gran respeto y autoridad simbólica, el rey no gobierna directamente. Sus competencias en el ámbito político están limitadas, ya que las decisiones de gobierno las toman otros actores, como el presidente del gobierno y los ministros. La Constitución española establece que el rey no puede intervenir en las decisiones políticas del día a día. Sin embargo, tiene funciones importantes, como la representación de España en el ámbito internacional, la sanción de leyes aprobadas por las Cortes Generales, y el acto formal de nombrar al presidente del gobierno, entre otras. Felipe VI es hijo de Juan Carlos I, quien fue una figura crucial en la transición de España a la democracia. Durante el reinado de Juan Carlos I, España vivió momentos históricos, como la votación de la Constitución de 1978, que marcó el fin de la dictadura y el inicio de un sistema democrático. La transición fue un proceso de gran importancia, y el rey Juan Carlos desempeñó un papel clave para consolidar la democracia en España. Aunque el rey Felipe VI